Hola, de regreso en este nuevo video. Hoy te mostraré cómo insertar conectores y terminales en un armario. Es recomendable que previamente se diseñen estos terminales en el dibujo del esquema eléctrico o del circuito eléctrico, que fue lo que hicimos en el video anterior. Empezaremos abriendo el proyecto y dentro abrimos el dibujo del armario 1. Usando la barra de navegación vamos a enfocar el tablero, específicamente el riel DIN, pues es donde vamos a instalar los conectores de los terminales. Recuerde que los terminales van en los conductores y estos deben conectarse entre ellos o con otros equipos. Para eso se usan los conectores, que generalmente se instalan en pares. Primero, vamos a mover este riel DIN un poco más al centro. En el panel de editar componente hay una función para mover componentes. No se nota a primera vista porque está agrupada dentro de la función mover. Abrimos este grupo y dentro seleccionamos la función para mover un componente. Se activa la función y luego hacemos clic sobre el componente que deseamos mover. Este se pega al puntero del ratón y podemos ubicarlo en la posición que sea conveniente. Debemos hacer clic nuevamente para finalizar la acción y posicionarlo en el punto final. Ahora vamos a insertar o diseñar los conectores. Abrimos la pestaña de armario y en el panel de terminales abrimos el pequeño menú inferior. Al abrirlo tenemos otro grupo de funciones. Si lo abrimos, solo hay dos funciones. La primera es para insertar los terminales desde una lista de un dibujo o plano de esquemas eléctricos, o para insertarlo manualmente. Para este caso vamos a seleccionar la primera opción, pues ya hemos dibujado los terminales en un primer esquema eléctrico. En la ventana que aparece hay varias opciones para seleccionar esta lista de terminales. Para nuestro caso vamos a dejar seleccionada la opción para que muestre la lista de terminales del proyecto activo. Si pusiera el dibujo activo, no va a mostrar ninguna lista, ya que el dibujo activo es este, del armario, y aquí no tenemos dibujado ningún terminal. En cuanto a ubicaciones y códigos por defecto, está marcada la opción para que muestre a todos los terminales, es decir, todos los terminales que están en los planos que tienen ubicación y los que no tienen ubicación. Para nuestro caso, los dos dibujos no tienen ubicación, están en blanco, así que podemos marcar también la opción que dice en blanco. Hacemos clic en OK y se mostrará la lista de planos del proyecto activo. Podemos seleccionar todos, pero sabemos que el único plano que tiene terminales es el plano de esquemas. Así que seleccionamos solo ese plano y luego hacemos clic en el botón para procesar ese dibujo. Luego hacemos clic en OK y se muestra una nueva ventana con todos los terminales de este dibujo. Como puede ver, son 4. Podemos seleccionarlos todos o uno por uno. Vamos a realizar ambas acciones para que observe cómo se realiza el proceso y qué pasos son los que debemos ejecutar en cada uno de ellos. En esta ventana, como en muchas ventanas de AutoCAD Electrical, se tiene disponible la opción para modificar la escala del componente. La razón es que los dibujos de los componentes son de diferentes fabricantes y no todos usan la misma escala para ellos. Así que siempre hay que considerar la opción de modificar esa escala para que nuestro dibujo sea coherente con la escala del plano total que estamos manejando. Previamente he determinado la escala y la voy a cambiar a 1.5. Ahora hacemos clic en el terminal y luego clic en el botón para insertarlo. Observe que el punto para insertar este dibujo no es el centro del terminal, porque así fue diseñado este componente. Así que vamos a ubicarlo de tal forma que al girarlo quede en el centro del riel DIN, que es su posición final al ser sujetado. Hacemos clic y ahora podemos girarlo. Una vez lograda la orientación correcta, hacemos clic nuevamente y terminamos. Ya tenemos insertado nuestro primer conector. Ahora vamos a repetir el proceso, pero
para varios terminales, en este caso para los 3 terminales que restan. Y en la ventana, el primer componente ya aparece seleccionado. Hay un aspa en la columna de la izquierda que me indica esta acción. Si esta lista tuviera muchos terminales, en la parte inferior, dentro de esta sección para mostrar, hay una que nos permite ocultar las que ya se han instalado o insertado. Si hacemos clic y la activamos, solo se mostrarán los terminales que faltan insertar. Ahora vamos a seleccionar estos 3 terminales restantes. Debemos tener presionada la tecla Control de nuestro teclado para realizar la selección de todos ellos. Luego, hacemos clic en Insertar. Cuando son varios los terminales, el programa nos muestra esta ventana para configurar el orden para insertar los componentes y el espaciamiento entre ellos. Aquí puede ver que hay una opción para insertarlos usando un espaciamiento uniforme entre ellos. Lo vamos a activar y como los terminales los pondremos en forma horizontal, el espaciamiento será en el eje X y le vamos a poner como espaciamiento 1. Hacemos clic en OK y nos aparece un solo componente. Los demás aparecerán luego. Ubicamos el punto donde pondremos este primer componente y hacemos clic. Ubicamos la orientación adecuada y hacemos clic para fijarlo. La ventana de edición se va a mostrar para tener la posibilidad de cambiar algún dato o numeración para el próximo terminal. Lo dejaremos como está y hacemos clic en OK. El siguiente componente se ubicará a la distancia seleccionada. Solo debemos modificar la orientación o mantenerla. Este proceso se repetirá hasta que insertemos todos los terminales seleccionados. Hacemos clic para ubicarlo, luego repetimos el proceso para el tercer terminal, lo orientamos y lo fijamos. Luego, como ya hemos terminado de insertar los 3 terminales, se mostrará la ventana inicial de selección de terminales. Como ya hemos terminado, solo nos queda hacer clic en cerrar y finalizar este proceso. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si consideras que puede ser de utilidad para tus amigos o familiares, compártelo. Te lo van a agradecer, al igual que yo. Si lo crees necesario, déjame un comentario. Y si todo lo que puedas aprender de este canal lo valoras, suscríbete y seguiré compartiendo más conocimientos contigo. Hasta el próximo video.